Todo el mundo habla de la Navidad como si fuera luz, mesa abundante y gente sonriendo, ¿no? Pero nadie cuenta el otro lado. La Navidad de quien espera a que la puerta se cierre para pedir cualquier sobra. Esta historia empieza donde la mayoría apartaría la mirada. Una señora sencilla, un pedido tímido, un gerente arrogante. Nada nuevo hasta aquí. Lo que nadie imaginaba es que esa noche escondería una transformación silenciosa, casi contraintuitiva, de esas que parecen mentira, hasta que ocurren frente a tus ojos. Existe una paradoja curiosa. Los mayores milagros no surgen de grandes donaciones, surgen de pequeñas decisiones tomadas en el momento justo. Mientras mucha gente habla del espíritu navideño, pocos en realidad practican respeto cuando no reciben nada a cambio. Y justamente ahí está el punto. Un gesto de dignidad puede valer más que cualquier plato de comida. Prepárate, porque vas a descubrir algo incómodo y real. Esta historia va a mover creencias que quizá cargues sin darte cuenta. No se trata de caridad, se trata de presencia. No se trata de dinero, se trata de humanidad. Y sinceramente, si piensas que ya has visto videos sobre solidaridad, espera hasta entender lo que ocurrió aquella noche. Puede que, después de escuchar esto, nunca más veas un pedido simple de la misma manera. Doña Teresa entró en aquel restaurante como quien pide permiso al mundo. Cabellos grises recogidos de cualquier forma, abrigo viejo que llevaba más historias que lana, y un pedido sencillo. Cualquier sobra de comida. Casi siempre es así. La voz de quienes ya sufrieron va haciéndose baja, como si existiera una regla invisible diciendo que no pueden molestar. Enrique, el gerente, ni pensó. Simplemente miró desde arriba, con esa prisa disfrazada de eficiencia. Le ordenó esperar afuera, como quien tira un sentimiento a la basura. Lo que pocos perciben es que existe hambre de comida y hambre de dignidad. La segunda es muchísimo más difícil de saciar. Este tipo de negligencia es más común de lo que imaginamos. ¿Has notado cómo muchas personas son tratadas por lo que visten y no por lo que viven? Es triste, pero es verdad. La apariencia se convirtió en contraseña social. Si entras en un centro comercial con ropa sencilla, algunos guardias ya te siguen con la mirada. Si pides información con voz tímida, te tratan como molestia. Como decía mi abuelo, hay gente que piensa que el carácter tiene etiqueta de precio. Y aquí va un consejo práctico. Intenta pasar una tarde en una acción voluntaria, repartiendo comidas en una plaza. No se trata de donar comida, se trata de aprender a mirar de nuevo. La mayoría vuelve a casa transformada. Lo curioso es que, en esa noche de Navidad, nadie sabía quién estaba siendo realmente puesto a prueba. Era fácil imaginar que la señora estaba allí por casualidad, pero a la vida le encanta esconder sus lecciones en los detalles simples. Mientras Enrique hablaba con desprecio, algunas mesas observaban, pero fingían no ver. Es la vieja lógica. Si no es conmigo, no es mi problema. Solo que siempre hay alguien silencioso prestando atención, alguien con poder para cambiar la página. Y fue exactamente en ese instante, cuando una presencia discreta, sentada al fondo del salón, percibió algo que cambiaría el rumbo de toda la noche, y quizá de toda la ciudad. Gustavo Falcón estaba sentado al fondo del restaurante, casi invisible, como quien observa el mundo sin necesidad de anunciarse. No era solo el dueño, era alguien que había aprendido a escuchar antes de hablar. Mientras cortaba un trozo de pavo asado, presenció la humillación de doña Teresa en silencio. Hay momentos en la vida en los que el verdadero liderazgo no llega con micrófono, llega con percepción. Gustavo entendió algo que mucha gente olvida. Quien humilla a otros siempre revela más sobre sí mismo que sobre la víctima. Notó detalles que la mayoría ignoraría. La manera en que doña Teresa escondía los dedos, intentando ocultar la vergüenza. La mirada impaciente de Enrique, típica de quien confunde autoridad con grosería. Y el silencio incómodo en el restaurante, ese silencio que grita. Es curioso cómo la gente evita intervenir cuando aparece la injusticia, casi una coreografía social. Nadie quiere ser el primero en desafiar el estatus, pero Gustavo no era de esos. Sabía que cada actitud pequeña tiene el poder de cambiar un destino. La observación silenciosa es una habilidad rara, pero transformadora. Si quieres estar realmente atento a tu entorno, practica esto en situaciones simples. En una fila de panadería, observa cómo los atendientes tratan a personas diferentes. En el autobús, nota quién cede el asiento
¿Y quién finge no ver? Puedes aprender más sobre carácter en 10 minutos de observación que en 100 discursos motivacionales. Gustavo sabía que tenía que hacer algo, solo que aún no sabía que su decisión esa noche sería un punto de inflexión, algo que nadie allí olvidaría, y que abriría espacio para la próxima actitud inesperada. Gustavo se levantó de la mesa con calma, pero había firmeza en cada paso. No llamó la atención. Simplemente caminó hacia doña Teresa como quien reconoce a un igual. ¿Qué le gustaría comer hoy? Preguntó con una voz que llevaba respeto, no lástima. Ella se sorprendió. Estaba acostumbrada a pedir restos, no a elegir. Murmuró, un pan y un café, si no es molestia. Y entonces vino la frase que rompió la lógica de aquella noche. Hoy es Navidad, y usted es nuestra invitada. Esa frase sencilla hizo que el salón entero se detuviera por medio segundo. Es impresionante cómo los gestos pequeños pueden crear silencio donde antes había desprecio. Algunas personas miraron con curiosidad, otras con vergüenza. Enrique, el gerente, tragó saliva, pero no dijo nada. Había allí un cambio de rumbo. Cuando alguien decide tratar a otro ser humano con dignidad, todo el ambiente se reorganiza. Es casi físico. El aire cambia, la mirada cambia. La mesa se convierte en encuentro. Quien ya vivió algo así sabe que no es exageración. Y aquí va una reflexión práctica. ¿Cuántas veces has pedido menos de lo que mereces solo para no molestar? Mucha gente acepta sobras en la vida. Sobras de afecto, sobras de atención, sobras de respeto, porque creen que es lo que les corresponde. La verdad es que cuando alguien abre una puerta y dice, siéntese, algo dentro de nosotros despierta. Y esa noche, justo allí, un simple pedido de café abrió espacio para algo mucho mayor. La escena parecía resuelta, pero Gustavo aún guardaba una sorpresa que nadie podía prever, y que revelaría quién era realmente doña Teresa. Cuando la conversación empezó, nadie imaginaba que aquella señora llevaba una historia tan grande debajo del abrigo gastado. Teresa, entre sorbos tímidos de café, reveló algo que hizo que Gustavo detuviera el cubierto en el aire. Había sido profesora durante 30 años. 30 años alfabetizando a niños de la comunidad. No existe currículo más noble que enseñar a alguien a unir palabras y transformar letras en oportunidades. Es curioso cómo la vida a veces esconde tesoros en personas discretas, mientras el mundo aplaude ruido vacío. Gustavo preguntó dónde había enseñado, y los nombres comenzaron a surgir. Mencionó alumnos que hoy son médicos, abogados, empresarios, personas que mueven la ciudad. Algunos incluso frecuentaban ese mismo restaurante. Es casi irónico, gente exitosa sentada en mesas elegantes, sin saber que quien les dio su primer libro estaba allí pidiendo sobras. Solemos aplaudir el resultado y olvidar la raíz. Quien enseña a leer no solo abre puertas, construye casas enteras en la mente. Aquí tienes algo poderoso para pensar. Todos tenemos Teresas en nuestra vida. Profesores, mentores, abuelos, alguien que siguió impulsándonos cuando nadie más veía potencial. La pregunta es, ¿los recuerdas? ¿Ya les diste las gracias? A veces una llamada de 5 minutos cambia un día entero. Ese pasado inesperado hizo que Gustavo entendiera que esa noche tenía un llamado mayor, porque la historia de Teresa no era sobre hambre, era sobre memoria. Y justo cuando todo parecía comprendido, Gustavo decidió hacer algo impensable, algo que cambiaría no solo esa noche, sino la función entera del restaurante. Gustavo respiró hondo, se levantó de nuevo y llamó la atención de todos los presentes. No había rabia en su mirada, había decisión. Y la decisión tiene un sonido propio. Es ese silencio concentrado antes de que algo grande suceda. Anunció, hoy no se va a tirar comida. Vamos a servir una cena completa para quien lo necesite. El salón, acostumbrado a mesas reservadas y pedidos exclusivos, se convirtió en un escenario de transformación. Es increíble cómo una frase, cuando se dice con convicción, cambia el destino de un lugar entero. Luego, Gustavo hizo algo que nadie esperaba. Cerró las puertas a los clientes habituales y transformó el restaurante en un salón solidario. Imaginar eso cualquier otro día ya sería extraordinario, pero hacerlo en Navidad, eso tiene peso espiritual. Es como si dijera, hoy, el lujo es compartir. Esta postura rompe paradigmas porque confronta la lógica del lucro inmediato con la lógica del impacto duradero. Un consejo práctico.
Intenta separar una vez al mes parte de tu trabajo, talento o recursos para alguien que no puede devolver nada a cambio. Esto, sin agendas ocultas, cambia tu carácter de una forma que ningún MBA enseña. La actitud impensable generó incomodidad en algunos, emoción en otros, y un tipo de energía nueva en el aire, energía de propósito. Las personas que estaban allí solo para cenar se dieron cuenta de que estaban participando en algo más grande que el valor de la cuenta. Enrique, el gerente que humilló a Teresa, empezó a sentir una vergüenza que no cabe en el pecho. Lo que no imaginaba es que Gustavo tenía planes aún más profundos para esa noche, e involucraría a todo el equipo, incluido él, porque no basta con una decisión grandiosa, es necesario movilizar personas para sostener el cambio. Cuando Gustavo anunció la decisión, toda la cocina se paralizó por un instante. Los empleados que minutos antes estaban preocupados por las reservas y los postres, empezaron a mirarse unos a otros, medio perdidos, medio curiosos. Pero existe algo poderoso en el liderazgo con el ejemplo. Cuando alguien da el primer paso con propósito, lo demás aparece. De repente, los cocineros comenzaron a preparar platos como si fueran para invitados especiales. Y lo eran. No había prisa, había cuidado. Cada olla parecía contar una nueva historia. El momento más simbólico ocurrió cuando Gustavo le entregó un delantal a Enrique, el gerente. Él, que minutos antes habría expulsado a alguien sin remordimiento, ahora estaba poniéndose guantes y sirviendo. Eso tiene un valor silencioso. Es casi como si la vida dijera, vas a aprender, aunque sea en la práctica. Y aquí cabe un ejemplo simple. ¿Te has dado cuenta de cómo cambiamos cuando nos ponen a hacer lo que juzgábamos con tanta facilidad? El arrogante se vuelve humilde cuando tiene que ensuciarse las manos. Quien habla mal del voluntariado debería pasar una tarde repartiendo sopa. La percepción cambia. El equipo comenzó a empacar comidas, organizar mesas, llenar botellas de agua, doblar servilletas. Era como si un nuevo ritmo hubiera tomado el control del lugar. Ya no era el restaurante de la élite. Era una casa de acogida improvisada y sincera. Personas que nunca habían intercambiado una frase empezaron a trabajar juntas, lado a lado, sin jerarquías. Lo más bonito es que, en ese preciso momento, nadie imaginaba que lo que estaba ocurriendo allí se expandiría mucho más allá de las cuatro paredes, porque Gustavo no estaba pensando solo en esa noche. Estaba pensando en quienes necesitaban saber que eso estaba sucediendo. Cuando el clima solidario se apoderó del restaurante, Gustavo percibió que allí había algo que merecía eco. Tomó el celular y empezó a hacer llamadas rápidas, sin guión, movido solo por el sentido de urgencia. Algunas personas piensan que la transformación es ruido, pero muchas veces es solo conexión. En minutos, influencers locales se enteraron. Las panaderías vecinas empezaron a separar pan. Un mercado cercano ofreció frutas y sopas congeladas. La Navidad tomó otra cara, red en acción, y no limosna aislada. Las redes sociales, por supuesto, no se quedaron afuera. Un empleado grabó el momento en el que Enrique, antes tan rígido, servía sopa con una sonrisa tímida. En pocas horas, el video comenzó a circular. Comentarios compartidos, gente diciendo, yo también quiero ayudar. Es curioso cómo las actitudes verdaderas se viralizan sin necesidad de maquillaje. Quien hace el bien por marketing se nota. Quien hace el bien por propósito se recuerda. Y aquí va una sugerencia práctica. Cada mes, guarda en tu celular el contacto de al menos 3 instituciones serias de apoyo. Cuando surja una situación real, ya sabrás a quién llamar. Eso evita el famoso, alguien debería hacer algo, y lo transforma en, vamos a hacerlo juntos. Mientras tanto, surgieron revelaciones inesperadas. Algunos voluntarios reconocieron el nombre de Doña Teresa. Ella me enseñó a leer, dijo una joven con la voz entrecortada. La escena tenía poder cinematográfico, pasado y presente encontrándose en mesas de madera improvisadas. Mientras repartían los platos, casi nadie se dio cuenta de que algo aún más profundo estaba por suceder. Porque ayudar con comida es importante, pero ayudar con escucha cambia vidas. Y Teresa todavía tenía algo guardado en el pecho, algo que necesitaba ser dicho frente a todos. Cuando el movimiento comenzó a disminuir y los platos calientes fueron servidos, Gustavo percibió algo en la mirada de Teresa. No era solo gratitud,
Era un peso antiguo a punto de respirar. Pidió silencio amablemente, y ella se levantó despacio, sosteniendo la taza de café como quien sostiene valentía. No tenía hambre solo de comida. Comenzó, con la voz temblorosa. Tengo hambre de respeto. Esa frase atravesó el salón como un rayo. Algunos empleados bajaron la mirada, porque entendieron más de lo que les gustaría. Teresa contó que llevaba meses pidiendo sobras en varios lugares. La mayoría de las veces, ni siquiera era por comer, era por ser vista. Ser ignorada duele más que sentir frío, dijo. Y ahí está una verdad que casi nadie menciona. El ser humano aguanta el hambre, improvisa un refugio, pide ayuda. Lo que casi nadie soporta es no existir para los demás. Aquí va una reflexión práctica. Intenta mirar a los ojos a quien ayudas, preguntar su nombre, recordarlo después. La dignidad vive en esos detalles, no en el tamaño del plato. Mientras hablaba, algunos empleados se secaban discretamente las lágrimas. Enrique, sobre todo, parecía más pequeño, y no era por centímetros. Era por el ego que se desinfló. Es irónico, pero la vida es una excelente maestra. A veces, quien más ignora es quien más necesita escuchar. El ambiente estaba tan cargado de humanidad que se podía sentir. Lo curioso es que esa confesión no sería solo un discurso, sería un punto de inflexión, porque Gustavo no estaba allí solo para vivir un episodio bonito. Estaba listo para crear cambios reales, que continuarían a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, el restaurante parecía otro. No porque cambiaran las mesas, sino porque cambió la conciencia. Gustavo se levantó temprano, tomó un café bien fuerte y anunció algo que no estaba en el plan original. Todos los días, parte de la producción del restaurante sería destinada a la población en situación de vulnerabilidad. No era una campaña de Navidad, era una política permanente. Y una política de amabilidad, cuando es constante, se convierte en cultura. Las grandes ideas comienzan pequeñas, pero persistentes, como regar una planta todos los días, no solo cuando apetece. La decisión no terminó ahí. Enrique, el gerente, fue llamado para conversar. Gustavo no gritó, no humilló, solo fue firme. Tienes dos opciones: capacitación en servicio humanizado o despido. Eso es liderazgo de verdad. No sirve de nada castigar sin enseñar. Capacitación humanizada no es una charla motivacional, es práctica diaria. ¿Quieres un ejemplo simple? Todos los días, elegir tratar a alguien mejor que ayer. Leer libros como El monje y el ejecutivo ayuda, pero trabajar con personas reales cambia de verdad. Enrique aceptó la oportunidad, con el orgullo herido, pero con ese miedo bueno de quien sabe que necesita cambiar. El cambio empezó a extenderse por la ciudad. Asociaciones locales entraron en contacto. Empresas quisieron apoyar. Antiguos alumnos de Doña Teresa comenzaron a aparecer, pidiendo contribuir también. Cuando el bien gana estructura, se convierte en legado. Y, silenciosamente, Gustavo preparaba algo mayor, porque una noche solidaria es hermosa, pero lo que demuestra carácter es la continuidad. Y al fin y al cabo, él sabía que la verdadera transformación solo se mediría un año después, cuando la gente ni recordara más la viralización, pero recordara la dignidad. Un año pasó rápido, como suelen pasar los días cuando la rutina está movida por propósito. El restaurante Mesa Abierta ya no era solo un punto gastronómico, era un punto de encuentro humano. Las paredes ganaron fotos de donaciones, testimonios y abrazos. Enrique, el mismo gerente que un día miró con desprecio, ahora lideraba acciones de distribución de comidas. Aprendió algo que los libros no enseñan. La transformación no ocurre de afuera hacia adentro, ocurre cuando una incomodidad se convierte en actitud. Y la Navidad dejó de ser una fecha, se convirtió en hábito. Doña Teresa volvió al restaurante esa víspera de Navidad, pero esta vez no pidió sobras. Fue recibida como invitada de honor. Empleados que antes desviaban la mirada, ahora hacían cuestión de conversar con ella. Algunos niños que participaban en los proyectos sabían escribir su propio nombre gracias a las clases de refuerzo organizadas por voluntarios inspirados en su historia. Es interesante notar cómo una simple decisión en el pasado repercute como olas en el futuro. Las pequeñas amabilidades se convierten en grandes tradiciones. Y mientras todos celebraban,
Gustavo percibió que aquel movimiento tenía algo más grande que él. Era casi como si toda la ciudad estuviera descubriendo una nueva forma de celebrar. La Navidad ya no era sobre decoración, era sobre conexión, pero todavía había algo final por hacer, algo que no era solo gesto, era mensaje. Un mensaje que quedaría registrado para todos los que entraran en ese restaurante, día tras día, recordando que la dignidad no es un extra, es base, y ese mensaje sería colocado en la pared enseguida, dando un sentido definitivo a la historia. En la entrada del restaurante, justo al lado de la recepción, apareció una placa grande, de madera clara, con letras simples y verdaderas. Nadie pide sobras por voluntad propia. Toda vida merece dignidad. Esa frase se convirtió en punto de partida para conversaciones, lágrimas discretas y miradas diferentes. Es curioso cómo las palabras, cuando están cargadas de experiencia real, no necesitan ser largas para generar impacto. A veces, una sola frase puede reeducar el corazón de quien pasa. Con el tiempo, clientes antiguos y nuevos comenzaron a fotografiar la placa y compartirla en las redes. No era publicidad, era recuerdo. Recuerdo de que todo el mundo, sin excepción, carga una batalla silenciosa. Gustavo percibió que aquel panel no era decoración, era compromiso. Compromiso con lo que se hace cuando nadie está filmando, cuando no hay aplausos. Un compromiso así educa a generaciones. Exactamente como doña Teresa lo hizo durante 3 décadas dentro de una simple sala de clase. Y aquí está la parte que nadie esperaba. Esta historia, que comenzó con descarte y humillación, se transformó en legado y reverencia. La pregunta que queda en el aire es simple e incómoda. ¿Cuántas doñas Teresas pasan frente a nosotros todos los días sin ser notadas? Ese pensamiento sutil y provocador abre espacio para algo mayor, una invitación a repensar actitudes, tradiciones y el verdadero significado de ofrecer un plato u ofrecer presencia, porque a veces la mayor transformación aún está por venir, escondida en el próximo gesto simple e inesperado. Date cuenta de cómo todo comenzó con algo simple, un pedido tímido, una puerta casi cerrada, y alguien que decidió no fingir que no vio. La verdad es que la vida entera nos presenta doñas Teresas disfrazadas, a veces en el trabajo, en el autobús, en la fila del supermercado. La pregunta que queda es directa. ¿Has tratado a las personas con dignidad o solo reaccionado a su apariencia? Antes de responder, piensa en cuántas oportunidades de hacer la diferencia pasaron desapercibidas por miedo, prisa o costumbre. Ahora te toca a ti. ¿Qué puedes hacer hoy de forma práctica para cambiar el ambiente a tu alrededor? Puede ser donar un plato, preguntar un nombre, escuchar una historia, ofrecer un café, llamar a alguien que está olvidado. Es impresionante cómo un gesto que cuesta poco puede valerlo todo. Los grandes cambios no comienzan con millones, comienzan con presencia. ¿Estás dispuesto a convertirte en la persona que decide actuar cuando nadie está mirando? Y quiero provocarte de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que elegiste ser humano antes que ocupado? Tal vez esta historia haya movido algo dentro de ti. Si te tocó, si reflexionaste, si aprendiste algo hoy, no dejes que esta llama se apague. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate con nosotros. Aquí encontrarás más historias que te harán mirar el mundo con otros ojos. Y quién sabe, tomar decisiones impensables también.